Hola, buenas tardes. Hoy estamos dando comienzo al curso de adicciones no químicas. En este módulo trabajaremos sobre las temáticas que actualmente se conocen también con los nombres de adicciones psicológicas, comportamentales, sociales, sin sustancias. También han sido llamadas como nuevas adicciones. Tienen una reciente incorporación al DSM-5 bajo la modalidad de trastornos adictivos y relacionados con sustancias, dentro de los cuales se encuentra entonces la subdivisión que incluye trastornos adictivos que no involucran sustancias. Bien, en este curso, en este módulo, vamos a intentar recuperar algunas de las cuestiones que ustedes han venido trabajando a lo largo de la maestría, en otros cursos, aquellos que tienen que ver con poder incorporar una perspectiva de la complejidad para brindar un abordaje que tenga que ver con una comprensión integral de las personas, que atienda particularmente a los contextos en los cuales se producen los modos de padecimiento y las subjetividades en la actualidad. Con esto lo que quiero decir es que estas patologías o estos modos de padecimiento con los que nos encontramos, estas llamadas adicciones no químicas, se inscriben en un modo de producción de subjetividades de la época contemporánea que se encuentra en relación con distintas cuestiones que hacen al contexto social e histórico. Es decir, estas adicciones o estas modalidades adictivas, como son la adicción al juego de apuestas, también conocida como ludopatía, la adicción al trabajo, también conocida como laboropatía, la adicción al sexo, a las nuevas tecnologías, que comprende el uso de celular, de distintos aparatos o dispositivos tecnológicos, la adicción a internet, la adicción a los juegos a través de internet o las modalidades de apuestas relacionadas a la ludopatía, que incorporan también las formas de conexión a través de las redes. También dentro de las adicciones a internet encontramos la adicción al uso de las redes sociales y otro tipo de, modalidades particulares. Es decir, que nos interesa atender particularmente a los factores, a los elementos contextuales, sociohistóricos y culturales en los cuales se inscriben estas formas, como decíamos al inicio, que tienen que ver con una sociedad de consumo y una cultura consumista en particular, que por los distintos autores ha sido llamada, en el caso de Bauman, como sociedad de consumo, que ha implicado el pasaje de sujetos productores a sujetos consumidores, que también ha sido llamada por otros autores como modernidad tardía, como el pasaje de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, y en el cual las transformaciones que tienen que ver con las tecnologías y con los modos de comunicación y con la percepción del tiempo que se ha ido acelerando en este siglo XXI, y estos cambios que han comenzado, de mediados del siglo XX a esta parte, son factores que no tenemos que descuidar a la hora de pensar un abordaje de estas temáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta hace un tiempo, y quizás en alguno de los módulos ustedes hayan revisado estas discusiones, se consideraba que para que exista una adicción era necesario que estuviera en juego una sustancia, ¿verdad? Y hasta en un punto se le podía atribuir a las sustancias, por sus características, por su composición, por su toxicidad, la facultad de ser adictógenas, de producir en sí mismas una adicción. Esto está, absolutamente en discusión, y con el advenimiento y el reconocimiento de esta categoría, incluso en el DSM-5, que incorpora las modalidades adictivas que no incluyen sustancias químicas, justamente es un modo de resolver, de salir, de atravesar, aunque por supuesto que continúan habiendo varios puntos discutibles en torno a esto. Pero en todo caso, esclarece el punto que ubica que
la cuestión no pasa por el objeto de consumo, ya sea una sustancia, o por, digamos, una actividad específica que pueda causar una adicción, sino que justamente se produce en el marco de una complejidad en el que intervienen, dialogan, interactúan, resultan interdependientes factores sociales, históricos, culturales, también subjetivos, singulares, particulares, psicológicos, familiares, microcontextuales, ¿sí?, que tenemos que atender necesariamente a la hora de pensar intervenciones posibles, ya sea desde el punto de vista de la prevención o bien desde el tratamiento. O en ambos casos, digamos. Pero justamente integrando esta perspectiva de la complejidad que nos hace pensar y atender, obviamente, las cuestiones singulares de cada padecimiento, las cuestiones particulares que hacen a cada tipo de adicción y también, como decía e insistía, tienen que ver con las cuestiones contextuales, es decir, qué tipo de subjetividad se produce en una sociedad de consumo y qué vulnerabilidades genera este tipo de subjetividad y estas cuestiones contextuales en relación a poder desarrollar conductas adictivas o a tener padecimientos vinculados a acciones que no pueden dejar de realizarse, que un sujeto no puede, de las cuales un sujeto no puede sustraerse. En este sentido, las características de lo que hace a una adicción en términos del retiro de la energía vital respecto de otras áreas de la vida, el conflicto con alguno de los ámbitos microsociales o macrosociales o con las cuestiones vinculadas a otras actividades que no estén circunscriptas a esta actividad que deviene compulsiva, adictiva, sobre la cual se desarrolla una dependencia, de la cual el sujeto no puede sustraerse, que no puede evitar hacer, por la cual pierde el control y va debilitando los vínculos afectivos, los espacios laborales, en el caso de las adicciones que no tienen que ver específicamente con lo laboral, y en el caso de la adicción al trabajo, bueno, lo vamos a ver y lo vamos a profundizar en la última unidad del módulo, pero vamos a ir adelantando que justamente nos pone, digamos, en tela de juicio la idea misma de que haya conductas en sí mismas adictógenas. Si bien en la cultura de la imagen podemos pensar que, digamos, hay una fascinación en juego, hay un elemento seductor puesto, ¿no?, justamente en todas estas nuevas tecnologías, en esta cultura mediatizada por pantallas, en esta cultura de la imagen, sí se ponen en juego cuestiones fascinantes, de fascinación, de captura, de que es muy atrapante todo esto. Pero, bueno, a raíz de estas nuevas adicciones, entre comillas, llamadas nuevas adicciones, o como las denominamos en este módulo, adicciones no químicas, podemos justamente ver que cualquier conducta humana, de acuerdo al contexto y al modo en el que se la realice y se la lleve a cabo, y al placer o al sufrimiento que ponga en juego, puede ser potencialmente adictiva. Esta cuestión nos lleva a nuevamente revisar la idea moral que muchas veces subyace a las categorías vinculadas a las adicciones, ¿sí? A la idea de que alguien desarrolla una adicción o se convierte en un adicto porque hay algo, un núcleo malo en esa persona que le permite desarrollar esa adicción en relación a, por ejemplo, hasta hace unos años, a una sustancia entendida como algo malo. Podemos discutir largamente si es bueno o malo, pero en todo caso, no sé si eso nos va a permitir realizar intervenciones eficaces, realizar un abordaje que realmente comprenda a la persona y poder dar respuestas a los modos de padecimiento. Me parece en lo particular que estas adicciones no químicas ponen en tela de juicio nuevamente y reafirman estas discusiones por las cuales se plantea sacar del foco del problema, del foco del recorte del problema o del diagnóstico del problema, la cuestión moral acerca de si está bien o está mal una conducta. En todo caso, habrá otros elementos para evaluar, para diagnosticar, para considerar, que estarán en relación al padecimiento o al sufrimiento que a una persona le causa realizar de manera compulsiva, adictiva, una determinada acción, conducta o consumo. Bien, dicho esto, en términos, digamos, de poder profundizar un poco más acerca de la modalidad que vamos a tener en este curso, les cuento que las dos primeras unidades están destinadas a las adicciones
a las tecnologías, a Internet, que la tercera unidad está vinculada a la adicción al juego, a la ludopatía, y que la última unidad está vinculada a la adicción al trabajo. Las dos primeras van a estar a cargo del maestro Paulo Pombo, que va a colaborar con nosotros y que va a estar con ustedes en el primer video chat. Conmigo van a tener el segundo video chat relativo a las dos últimas unidades, o sea, a la tercera y a la cuarta unidad del módulo. Es decir que bueno, tenemos por delante un trabajo sumamente interesante, donde es necesario que incorporemos y que abramos la mirada y que recuperemos los saberes que ustedes vienen, en los que vienen profundizando desde el inicio del módulo. Entiendo que a esta altura son muchas las experiencias que traen, que además de las que ya tenían antes de comenzar con la maestría, con lo cual vamos a tener mucho material de trabajo para reflexionar y para, digamos, apropiarnos de herramientas de intervención que justamente estén a la altura de la época, a la altura de las necesidades, a la altura de las formas de padecimiento, y viendo también desde cada teoría cuáles son las herramientas que podemos incorporar para dar respuestas integrales que permitan un abordaje que considere a la persona en sus diferentes dimensiones. Bueno, con mucho entusiasmo entonces los despido por ahora y vamos a continuar trabajando, ¿sí? Hasta luego.